Todo listo. Buenas. ¿Qué onda? ¿Ya andan por ahí? Yo solo espero que esta vez se grabe, así lo puedo subir. Pero bueno, esperemos a ver qué pasa. Si no, de última la tendré que hacer de nuevo. Estuve configurando todo a último momento, obvio. Pero tenemos musiquita, todo. Está bastante piola ya. Ya se está armando de a poco. No sé, ¿se escucha bien la música o se escucha muy bajo? Ahí lo subí un poquito, pero no sé si es que se me sube a mí solo o no. ¿Se me escucha a mí al menos o no? ¿Y ahí se escucha la música o ni? Ahí va, ahora sí. Yo la siento media fuerte, pero... Ah, para voy a hacer otra cosa. Subo esto. No me lo bajo a mí, a ver. Bueno, yo le voy a encontrar la vuelta. Porque ahora está medio al palo, no me escucho ni yo. Bueno, vamos a arrancar. De última va a quedar grabado, así que está piola. Bueno, ¿qué traje hoy? Falopa interesante para el día de la fecha. Ahora voy a bajar esto porque está quemando la gorra. Música bonita, pero quema un poquito la cabeza. Bueno, ¿qué traje para hoy? Hace un tiempo había hecho como una especie de presentación que estaba piola para la facu, para la clase. Me había gustado porque, nada, traía un poco de material de justamente sobre combinación tipográfica y encontró con una manera de explicar un poco la combinación tipográfica desde algún aspecto teórico medio complejo, pero que a su vez intentando como hacerlo lo más útil posible. Y creo que lo que está bueno de compartir esto es que quizás les pueda ayudar como a, de alguna manera, el abordaje teórico como que te ayuda en esos momentos en los cuales no sabes qué decisión tomar o para dónde seguir, medio que te da una indicación de cómo le podés encontrar la vuelta. Entonces, creo que en ese sentido está bueno. Obviamente todo el conocimiento práctico se hace haciendo, ¿no? Pero yo creo mucho que la teoría a veces nos ayuda mucho a poder ordenarnos. Bueno, voy a bajar el volumen de esto porque me sigue quemando la cabeza y vamos a arrancar. Bueno, lo apago, ya fue. Bueno, combinación tipográfica. Bueno, antes que nada iba a hacer una pequeña intro importante que me parecía crucial. Muchos de ustedes me conocen de la Facu, quizás, o saben o no que doy clase en la Facu. Eh, Esto es un material que es parte de algunas cosas que charlamos en la Facu. Mi intención con esto es como poder compartirlo, buenas noches, es poder compartirlo con ustedes y también después poder subirlo y demás, porque hay algunas cosas que son algunas interpretaciones mías sobre algunos contenidos que se dan y me parecía que estaba bueno.
De ninguna manera es la intención que afecte a tanto a la educación pública o a la educación universitaria, sino creo que puede llegar a ser un complemento y también como una especie de interpretación teórica sobre el material de mi lado. Espero que lo sepan apreciar y que lo sepan tomar con responsabilidad y que no interpreten que esto desmerece el trabajo de la facultad, porque justamente no es la idea y es el objetivo como justamente que eso se mantenga y que sigamos teniendo una universidad gratuita y libre y pública. Nada, aviso cordial. Em, no, estás, Paulix, estás en clase de Morfo. Bueno, nada, espero que te sirva, porque, mira, está buenísimo porque tiene mucho que ver con morfología esto. Espero que o sea, posta, genuinamente creo que puede llegar a serles muy útil. Voy a intentar hacer mi mejor esfuerzo para poder explicarlo. Hoy tengo particularmente mucho sueño, siempre vivo con sueño, pero parezco Post Malone, always tired, pero... nada, bueno, vamos a arrancar. Bien, ¿qué es una combinación tipográfica? O sea, vayamos a la base primero. ¿Qué es una combinación? Y acá podemos utilizar varios términos o varias analogías como para poder empezar a entender este concepto de combinación, pero vayamos como a una pequeña definición. Eh, Podríamos definir combinación como una palabra que refiere al acto o consecuencia de combinar algo, combinarse, es decir, unir, complementar, ensamblar. Ahí como la idea de esto es empezar a entender cómo las cosas que se complementan o se unen se pueden potenciar entre sí. Digamos, el diseño como base de disciplina tiene justamente una base muy artística, obviamente, una fundación artística. Eh, y en el arte, y también digo, en otras disciplinas también, se da como mucho el hecho de combinar elementos como para potenciar el resultado, digamos, que la suma de las partes sea más que las partes en sí mismas. Eh, Obviamente siempre está el menos es más y todas esas historias que vamos aprendiendo a medida que vamos en la facu, pero obviamente ahí lo que va pasando es que son como interpretaciones o conceptos que trabajan mucho sobre la línea de la ambigüedad. O sea, como no hay una regla definida, sino hay siempre muchas variables que se pueden interpretar, es como que siempre van a encontrar muchas cosas que tienen contradicciones. Pero sí es algo que es bastante fáctico, que digamos es como que yo me pongo a hacer una receta de algo, la combinación de elementos para hacerme, no sé, un panqueque, digamos, yo puedo agarrar huevos, o si son veganes pueden hacerlo de otra manera, pero puedo agarrar huevos, harina, leche y hacer panqueques, o podría tomarme la leche, comerme los huevos y comerme la harina cruda. Digamos, o sea, es parte de esa idea de la combinación la que genera como la potencia. Eh, y la clave es cómo hacemos esa combinación. Bien, pero vayamos un poco al objetivo. Yo, que soy muy UXer, siempre tengo en cuenta como los objetivos de las cosas y cuáles son las finalidades para las cuales diseñamos. Em, Tenemos como dos capas de objetivos. Hay como un objetivo más funcional, que se trata de qué es lo que queremos lograr funcionalmente, y otro objetivo que tiene que ver más con un aspecto estético. O sea, siempre son medio indivisibles, o sea, esto interprételo también como una apreciación conceptual, pero les sirve como para poder dividir un toque las aguas. Se está poniendo re abstracto esto, espero que no se bajen, pero digamos, va a ser un poquito abstracto, pero después cuando vamos llegando a algunas partes capaz que le va a empezar a caer un poco más la ficha y después me voy a poner re práctico como para que sea más dinámico. Eh, entonces tenemos como un aspecto súper funcional que tiene que ver con esto de combinar, digo, yo quiero hacer un panqueque, entonces tomo todas estas partes y las uno y eso genera una potencia como resultado que es mucho más potente que las partes en sí mismas. Entonces la combinación en sí tiene que potenciar cada uno de los elementos por individual y a su vez tiene que generar un resultado que tiene que ser más potente que la individualidad de cada una de las partes. Y después desde el aspecto estético tiene que ver con adecuar la elección de cada familia tipográfica a las necesidades visuales en pos de lograr una composición determinada. O sea, esto tiene que ver más con los aspectos estéticos, más de, o sea,
un objetivo más de lindo, feo, o de generar como cierto, o apelar a como cierto nivel de los sentidos, que ya no tiene que ver a veces con algo tan funcional. Bien, y que aparte cuesta un poco más parametrizarlo de alguna manera. Lo funcional siempre es como mucho más fácil, por eso me gusta mucho el approach de UX, porque es más sencillo a veces para entender algunos conceptos. Bien, vamos a ejemplos, porque esto se pone muy abstracto muy rápido, porque me encanta teorizarlo. El objetivo funcional dijimos que era adecuar la elección de cada familia tipográfica a las necesidades funcionales de cada elemento del diseño, ¿no? O sea, como potenciar cada una de las funcionalidades y requerimientos funcionales de cada uno de los elementos. Tomemos, por ejemplo, que yo tuviera este texto, ¿no? Este texto en su momento lo había sacado de página 12. No recuerdo bien el texto, sepan disculpar, porque le hice hace tiempo esto. No me lo repasé antes de venir. Pero básicamente nada, me había parecido algo interesante la nota, ya no recuerdo qué, y no voy a hablar por ruido porque voy a decir cualquier cosa, pero básicamente es una nota que consta de varias, compositivamente está compuesta de varias entidades conceptuales o escritas, dialécticas sería, que es la fecha, la volanta, título, bajada y la autora, ¿no? Bien, acá no hay combinación tipográfica, no hay jerarquías tipográficas tampoco, no hay diseño de información, de alguna manera, lo único que se está haciendo es generar espaciados y ya, porque podríamos decir que está bastante clean esto, que no tiene mucha más base o potencia que eso, es simplemente lo que es. Ahora, sobre eso, digamos, acá ya pasamos a algo que tiene tanto jerarquías, más un poco más de diseño de información, pero sobre todo empieza a tener como un cierto nivel de combinación. Y desde este aspecto funcional podemos analizar cada uno de los elementos y podemos entender que, por ejemplo, no sé, el título utiliza una tipografía determinada que está asociada a tipografías que tienen potencia de título. Y es esto lo que digo de analizar un poco cómo yo voy a elegir las tipografías en el lugar, en el momento y el lugar indicado para la necesidad particular de lo que quiero decir, en dónde lo quiero decir. Después la bajada del copete tiene otra elección tipográfica que es más acorde para un cuerpo de texto. Y después tenemos, por ejemplo, la autora, que también está con una pequeña bajada, que digamos que tiene una tipografía que se comporta bien en ese tamaño. ¿Se va entendiendo por acá? Me pueden tirar en el chat, yo me voy tomando agüita. Tampoco lo quiero hacer tipo un lecture así re duro, pero nada, como que me gusta a veces armar PPTs y armar ejemplos porque es como un poco más claro. Bueno, continuemos. Bien, por ejemplo, tenemos la tipografía que estamos utilizando para títulos y la Rosario que la estamos usando para las bajadas y copetes. Esto tiene que ver justamente con la elección funcional. Digo, che, elijo esta para esto, elijo esta otra para esto otro. En estos ejemplos es como que para, no sé, digamos, para una persona que no sea diseñadora, obviamente le va a parecer como que es todo muy igual y obviamente va a costar, no sé si justo ahora tenemos gente que quizás no sea diseñadora ahora en el Twitch, pero digamos, para un diseñador o una diseñadora esto es una diferencia bastante potente, digamos, a nivel de elección, digamos, porque genera como un resultado bastante distinto que, no sé, poner una tipografía de fantasía en el título. Entonces, quizás no es el ejemplo más obvio para una persona que no sea diseñadora, pero es bastante preciso en el hecho de decir, bueno, cuando elijo un título tiene que tener un nivel de potencia que no puede ser de una tipografía de un cuerpo de texto, porque si no, no voy a generar esa potencia, ese negro compositivamente que me va a generar como el foco y el eje en la composición para que yo vaya ahí primero y lo lea. Además del tamaño y la jerarquía que voy a utilizar, ¿no? Bien. Y después tenemos un objetivo más morfológico que tiene que ver con esto que decíamos antes, ¿no? Adecuar la elección de la familia tipográfica a las necesidades visuales en pos de lograr una composición determinada. Y esto tiene que ver ya con tuiquear un poco más algunas cosas por una cuestión más morfológica o compositiva. Es decir, yo elijo, no sé, usar bueno, ahora capaz que si no lo puedo mostrar en los ejemplos más directamente, pero elijo usar una tipografía determinada para que genere una mancha visual más pequeña o una más pesada
porque compositivamente me potencia la composición. Y esto no lo podemos atribuir, o sea, lo podríamos atribuir a un aspecto estético, a un aspecto funcional, sí, de alguna manera, pero compositivamente está muy relacionado a lo morfológico y estético. Entonces acá a Paulix, que estaba mencionando que se está yendo de la clase de morfología, muy mal, pero banco mucho igual que te cope. Nada, ahí vemos cómo se empiezan a combinar, digamos, el elemento tipográfico es un elemento morfológico en sí mismo, o sea, o sea, generamos una composición que es manchitas, que después eso funcionalmente nuestro cerebro lo interpreta como tipografías, buenísimo, pero en realidad es casi como un cuadradito. Ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Bien, ejemplo, por ejemplo, digo, bueno, tengo una tipografía súper condensada, se ve bien ahí, ¿no? De hecho, claro, sí, yo me estoy viendo, bien. Eh, Tenemos una tipografía súper condensada que de alguna manera tiene un nivel de potencia y después la combinamos con otra tipografía que es un poquito más extendida, ¿no? Extended, como más expandida, perdón. Eh, Eso lo que hace es que básicamente la tipografía, si bien es condensada, en la composición se está haciendo de manera horizontal, o sea, en realidad se le está poniendo la tipografía de manera vertical, o sea, se la gira 90 grados, pero justamente la composición va medio en contrario, o sea, una condensada normalmente se iría hacia arriba verticalmente, pero en este caso se está haciendo hacia el costado, entonces la combinación tipográfica que se está haciendo es de una tipografía que sea más expandida para que de alguna manera acompañe esa composición que estoy haciendo hacia los costados. Entonces, lo interesante de esto es como ya acá no lo podemos atribuir sí o sí a un aspecto funcional, pues yo podría decir, bueno, sí, elegí una tipografía potente para el título, pero podría haber sido otra, digamos. Acá ya tiene que ver con una elección de la persona que diseñó esto, de decir, che, bueno, la composición va a tener esta forma, esta morfología, entonces yo le empiezo a poner una tipografía desde este estilo y de esta manera. Em, Cualquier cosa me van preguntando. Bien. Otro, por ejemplo, esto, una tipografía muchísimo más light, que de alguna manera tiene un peso tipográfico mucho más liviano, y después una tipografía super fat, super gorda, super potente, que, digamos, tiene un trazo muchísimo más potente, que genera un contraste muy fuerte con la tipografía de bastón fino que no es, en realidad sería una tipografía, no es monolineal, monotrazo que tiene un solo trazo, sino que es modulada, tiene unas modulaciones incluso bastante falopa, que de alguna manera se relaciona bastante con las curvas que tiene la que es más rounded y más fat, más gruesa, con un bastón más grueso. Pero digamos, justamente en esta combinación de contrastes es a donde se genera ese interés. Y ahora vamos a ver un poco por qué es que funciona esto. Hay como ciertas bases más a nivel morfológico y conceptual. Che, qué piola, tenemos 33 personas en el stream. Mirá qué piola. Y yo hablando de recontra técnico, en querer pegar un tiro. Pero bueno, espero que les cope, porque posta, o sea, yo me pongo re serio, pero posta está bueno, creo. Bueno, espero que nadie se duerma, pues es medio tarde. Bien, otro ejemplo, por ejemplo, ¿no? Tenemos esta también de bastón grueso con una tipografía de bastón fino, pero aparte de acá empezamos a ver una combinación un poquito más interesante. No es simplemente digo, y me estoy refiriendo básicamente a la que está pasando acá. Acá también hay otras combinaciones. De hecho, acá hay una bastante interesante, que de hecho la otra vez habíamos hablado sobre una tipografía que era justamente esta, que combina bastante bien con tipografías de mayor peso. Esta sería como una helvética o puede ser alguna neogrotesca o grotesca por el estilo, pero ahí ya en las clasificaciones no empiezan a tomar lección porque la voy a pifiar. Pero independientemente de eso, digamos, acá lo que interesa es cómo el contraste de trazos y el contraste no de modulación, pero el hecho de la morfología en sí, de cómo se compone esta tipografía medio más caligráfica, que lo vuelve como mucho más interesante en la combinación, ¿no? Esta cuestión de la superposición y cómo se va moviendo una arriba de la otra y el hecho de que tienen bastón distinto y encima morfológicamente son distintas cómo se comportan. Si bien la helvética tiene cierto nivel de curvas, es mucho más dura, que la otra tiene un nivel de movimiento mucho más zarpado y ese contraste es lo que empieza a generar como una combinación bastante más interesante.
Entonces, de hecho, eso mismo, si se empiezan a fijar y lo miran un poco más en detalle, empieza a pasar en estos otros lugares. Ah, podría poner el puntero, capaz que es más interesante. Bien, se ve mejor ahí, ¿no? Creo. Digo, acá empieza a pasar un poco lo mismo y acá también. Bueno, tenemos esas superposiciones. Bien, continuamos. Bien, ahora vayamos a la papa, ¿no? Porque vinieron a esto. O sea, me pongo reconceptual, pero digamos, o sea, va a seguir un poquito más conceptual, pero el tema es cómo logro que esos dos tipos combinen, ¿no? Eh, y para ver eso, yo traigo este concepto que tiene que ver con los criterios morfológicos de combinación de elementos, que es como una base más atrás. Yo esto, o sea, le soy 100% sincero, yo a nivel bibliografía me falta mucho. Seguramente en el Twitch ahora en el vivo haya gente que puede llegar a comentar. Después cuando lo suba a YouTube, capaz que hay gente que me puede recomendar libros o material. Eh, yo leo muchas cosas, miro muchas cosas, pero muchas veces algunos universos teóricos me faltan y me gustaría recomplementarlo. Pero bueno, acá les traigo un poco la apreciación de algunos contenidos que he sacado tanto de interpretaciones mías como de algún otro material del cual no recuerdo la fuente. Pero bueno, creo que igual les puede servir. El criterio de combinación o relacionamiento de elementos a nivel morfológico que traigo acá no tiene que ver con algo compositivo, tiene que ver con algo, y cuando digo composición me refiero a cómo yo puedo hacer que dos elementos combinen en el plano, sino más cómo puedo hacer que por las propiedades de cada elemento, un elemento y otro se combinen. Y eso es bastante complejo en sí mismo, y ya les traigo los ejemplos más claros para que sea más fácil. Tenemos tres conceptos: similitud, contraste y proporción. ¿Está bien? Y esto es como, en algún momento voy a escribir algo sobre esto si es que hay algo que no está escrito porque me parece fascinante. Bueno, similitud. Tenemos acá un ejemplo de dos elementos que se combinan por similitud. La similitud tiene que ver con un concepto que es tipo, es parecido, no es igual, ¿no? Porque si es igual, digamos, o sea, sí, obvio, se va a combinar, pero ya se genera como un grupo. Y ya no podríamos estar hablando de combinación en sí, porque es como que, nada, tipo, no hay ni siquiera un complemento o algo que esté como uniendo a esos dos elementos. Pero acá tenemos un elemento uno que es un cuadrado con líneas rectas y todo súper lados iguales. Y por el otro tenemos un elemento que tiene curvas, o sea, tiene tipo lo que llamaríamos en Illustrator rounded corners, tipo, tiene las esquinas redondeadas. Y si se fijan acá, hice como una pequeña tablita muy nerd para definir un poco la combinación de estos elementos y cómo se podría definir. Y si se fijan, ven, las esquinas, que es lo más importante, son diferentes. Bien. Ay, miren cómo cambia la tipo. Ahí se me pasó. Tenía que cambiar una de las tipos. Ya después la voy a corregir. Bien. Después les puedo compartir esta PPT si les llega a interesar. Bueno, después, por ejemplo, tengo dos elementos. Tengo un elemento uno. Perdón, vayamos a la base. Contraste. Esta es la otra manera de combinar, por contraste. Yo digo, che, agarro una cosa que es cuadrada, que tiene un contraste potente porque es negro, versus un elemento que es muchísimo más chico, o sea, tiene un tamaño completamente diferente o bastante diferente. O sea, se genera un contraste por tamaño. Encima es blanco y acá le puse como un borde como para que lo puedan ver, pero básicamente sería un elemento blanco y cuyas esquinas ni siquiera las tiene. O sea, no tiene esquina y no tiene lados. Entonces, de alguna manera, estos elementos se pueden llegar a combinar porque en el contraste hay como un complemento en sí mismo. Acá, obviamente, no lo van a ver, quizás después cuando empiece a mostrar los ejemplos va a quedar un poco más claro, pero se genera como una especie de unión porque es como que los atributos que un elemento tiene y que está jerárquicamente más potente que el otro empieza a complementar los elementos que el otro no tiene. Entonces es como que una cosa acompaña a la otra. Después lo vamos a ver en el ejemplo y queda como más claro todavía, pero esto es como el concepto en sí. Y después la proporción, que acá como traigo como dos niveles de la proporción, por ejemplo. Exacto, se genera tensión, bien. 2, 5, 3 patos. Mi pato, perfecto, es más fácil. Tal cual, pato, o sea, el punto es ese, o sea, se genera una tensión entre esos dos elementos y esa tensión podríamos atribuirla como a una idea de combinación, o sea, porque
se está complementando esos elementos entre sí. Bien, después, elemento uno, elemento 2, con proporción. Digamos, la proporción, la idea es que los elementos tienen características diferentes, pero guardan algún tipo de proporción entre sí mismos. Yo ahí en teoría de color seguramente podría investigar un poco más y seguramente me podría morfar algún que otro libro de morfología, pero básicamente tenemos elementos, colores que son complementarios. Los colores complementarios lo que pasa es que tienen como una idea de combinación porque justamente funcionan bien, o sea, funcionan armónicamente hacia el ojo. Y hay como esa base de la armonía es lo que atraviesa todo este concepto de la combinación. Intentar que haya como una especie de pseudo equilibrio o un balance entre los dos elementos que yo quiero combinar, pero de alguna manera que se potencien. Si el equilibrio es estático, no se genera lo que recién mencionaba Pato, la tensión. Y eso es uno de los puntos claves para una combinación interesante. Si no, es como que si yo genero un equilibrio estático, se anulan los elementos, lo que no quiere decir que de alguna manera no funcionen, pero quizás es como que no se están potenciando entre sí. Bien, entonces tengo elementos con características diferentes, pero que guardan algún tipo de proporción. Si se fijan, la proporción de este elemento con este elemento es que está ligeramente, es casi como un cuarto de la altura de este elemento. Y eso hace que en mi ojo como que genere como una combinación o tensión entre ellos. Bien, ahora vayamos con tipo, porque ya me pongo demasiado abstracto muy rápido. Bien, similitud. Acá tenemos dos palabras que están escritas con tipografías diferentes. Ya no recuerdo cuáles son, pero básicamente es casi, o sea, invisible, digamos, la diferencia. Porque decimos, che, tiene casi el mismo espaciado, si se fijan, y si hacen algún zoom en algún momento se van a dar cuenta que son distintas, que tienen casi las mismas características, y les juro que es la misma, les juro que son distintas. Eh, Nada, eso es un poco lo interesante. Este es el tipo de combinaciones que por similitud quizás es difícil lograr porque se genera esto que mencionaba recién, no hay tensión, porque es casi igual. Y si es casi igual, no es interesante. Y si no es interesante, ¿para qué carajo lo estoy haciendo? Para eso pongo la misma tipografía y ya fue. Pero bueno, ahí no debería haber insultado. No sé si después YouTube me mete ruido. Pero bueno, no importa, ya fue. Voy a decir algún que otro insulto. Eh, o de última lo bloqueo. Eh, pero se ve esto, justamente no se genera una tensión, no es interesante. Bien. O de alguna manera podría ser más interesante, podríamos decir. Pero todos los elementos se comparten. Bien, y después, por ejemplo, tenemos esta. Ya acá vemos que el bastón, y acá, bueno, interesante que no repase esto, ¿no? Los atributos que tendríamos como variables que podemos modificar. Son muchos más que solo estos porque hay más elementos para cambiar, pero tenemos el bastón, tenemos el trazo, y esto para quienes... Bien, Agus, bien. Ahora, por ejemplo, voy a mostrar algunas combinaciones que se empezarían en realidad, que son reales combinaciones. A mí me pasa con esto, que si vamos a preguntar si esto es una combinación, yo te diría, y no sé, medio que da lo mismo. O sea, tipo, no se está potenciando, o sea, no estoy diciendo dos cosas distintas que de alguna manera generen un todo. O sea, lo que me pasa acá es que estoy diciendo palabra a palabra, casi que a simple vista sí es como que estuviera repitiendo el mismo sonido si estuviera haciendo música. Y te estuviera diciendo, no, pero, Agus, pará, son dos cosas distintas. Y tipo, vos lo escuchás y decís, che, es igual, son igual. O sea, no se está combinando, no hay una potencia ahí. Tipo, para eso tocale igual y listo. Es como, en ese tipo de diferencias es a donde tenemos que empezar a ahondar un poco más y empezar a investigar, che, si estoy haciendo una composición y tiene dos tipografías que son casi iguales, ¿para qué estoy usando dos cuando podría usar una sola? Economía de recursos. O sea, probablemente esa sola que yo utilice probablemente va a potenciar un poco toda la composición porque va a ser más consistente. En cambio, si va a generar pequeños desajustes a través de usar otra tipografía y capaz que no me suma nada. Ahí es un poco a criterio de ustedes, ¿no? Pero la idea es como empezar a analizar un poco más en profundidad por qué están combinando una cosa con otra. Bien, en esta sí se genera una combinación. ¿Por qué? Porque son dos elementos bastante disímiles. Justamente acá estoy usando la tipografía esta que les mencionaba antes, que estaba en una de las puestas que estábamos arriba.
No importa si la estoy usando bien, ni siquiera sé si es una muy buena combinación en sí, porque de hecho se podría potenciar mucho más, pero digamos, claramente hay contrastes. Y ahí es como que una cosa con la otra empieza como a potenciarse un poco más y estoy diciendo dos cosas distintas. Y si se fijan, el bastón es distinto, el trazo es diferente, las contraformas, si bien hay abiertas y cerradas, pero digamos, tenemos como algunas diferencias dependiendo de cada una de las partes. Ah, acá medio que se me rompió esto. Ahí me di cuenta. Esto lo ven. Ah, mira, está rompiendo acá. Bueno. Ahí está, ahí se arregló. Bien, acá ven como por ejemplo en proporción yo puedo utilizar, acá por ejemplo creo que usé la misma tipografía, pero acá lo que hice fue decir, bueno, che, ¿qué pasa si en la composición yo lo empiezo a como a combinar por una cuestión de tamaño? Y digo, bueno, palabra lo empiezo a achicar mucho más hasta encontrar como el equilibrio justo como para que complemente la otra palabra. Y acá estoy usando la misma tipo, o sea, estoy usando, sí, si no me equivoco, sí, es la misma tipo, tenemos casi todos los elementos iguales, pero por una cuestión de tamaño encuentro la relación exacta o una relación armónica de esos dos tamaños que empieza a generar una combinación. ¿Podemos decir que es una combinación? Me encantó. ¿Podemos decir que es una combinación? Y no sé si sería una combinación en sí, pero digamos, de alguna manera son dos elementos que se están complementando. Entonces, acá reside un poco la idea, ¿no? O sea, cuando estoy utilizando dos cosas, ¿yo qué tengo que empezar a hacer para que la composición sea interesante? De alguna manera tengo que encontrar maneras de generar esa tensión y generar cierto nivel de balance para que las cosas no queden todo el tiempo iguales. Porque si quedan iguales se va a generar un equilibrio que va a ser demasiado estático. Bien, traigo un par de autorreferencias para ver si esto sirve, pero por ejemplo, a ver, ¿qué combinaciones podemos ver acá? Esta, por ejemplo, para mí es bastante clara, digamos, y de hecho pasa acá también, ¿no? Acá tenemos el bueno, que acá esto después yo en otro Twitch seguro voy a hacer, en otro vivo, sorry, voy a hacer seguramente algún tuto sobre las cosas que hago con Photoshop y qué sé yo, que hay un montón de cosas dando vueltas explicando cómo hacerlo, pero no importa. Les puedo dar una mano para entender un poco más cómo se hace. Pero digamos, acá estoy expandiendo un poco los trazos, así que se va a ver una mancha bastante irregular. Ya no es la tipografía plena, clarísima y súper legible, sino que la estoy rompiendo bastante. Pero independientemente de eso, si se fijan acá se empieza a generar una combinación interesante porque esta tipografía es una tipografía súper expandida y esta es una tipografía muchísimo más condensada. Entonces se genera como como una línea que atraviesa la otra recta, entonces se generan como tangentes diferentes, que es como que tipo cortan. El rompenado. Sí, más o menos. No lo estoy haciendo con cosas, lo estoy haciendo en Photoshop, ¿eh? O sea, se pasa por un proceso de Photoshop como para empezar a romperlo. Pero, o sea, sí, digamos, empieza a generar esa combinación por este nivel de contraste que estaba mencionando recién. Y acá pasa un poco lo mismo, digamos, tenemos una tipografía súper condensada y después tenemos otras que son mucho más expandidas, o sea, son mucho más extendidas. Entonces el trazo es distinto y de alguna manera complementa la composición. Y después, también, otro detalle, tenemos esta misma que era la tipo que les estaba mostrando antes, o sea, que tiene trazos variables y que de alguna manera, bueno, acá entresale para todo lo que está dentro, que acá decía mildis, un quilombo imposible de leer, pero igual, independientemente de eso, quizás es más algo estético. Pero lo interesante de acá es como justamente esta tipografía con este nivel de trazo, que es recontra pesado, se complementa con esta porque justamente tenemos un trazo muchísimo más fino. Entonces, en ese contraste se empieza a generar cierto nivel de interés. Y esta, por ejemplo, acá hay varias combinaciones posibles. O sea, tenemos tanto la combinación que se está generando acá, que de alguna manera es una combinación por tamaño y contraste, y a su vez por las características de esta fuente, que es bastante más expandida que esta. Esta, si no me equivoco, es la Cindy, y esta es, que es una tipografía del carajo, está buenísima. Y esta es una que se llama, bueno, esta es helvética, digo, que la estoy explicando como si fuera
algo re loco. Y esta no me acuerdo cómo era, pero nada, tiene unas cosas súper interesantes, es súper geométrica, tiene como algunos signos que son bastante geométricos y bastante particulares, ¿no? Que uno es más condensado que otro, ¿no? O sea, este es súper condensado y este es súper expandido. Y ahí es como se empieza a generar un par de cosas bastante piolas. Bueno, nada, otro tema, ¿no? Por ejemplo, el outline, cómo este trazo de acá empieza a combinar con estas cosas que están pasando acá. Ahora vamos a ver en detalle, porque la segunda parte es intentar hacer algo medio en vivo y les quiero mostrar algunos detalles y observaciones que hay que empezar a hacer para que las cosas empiecen a combinar. O sea, creo que ahí se empieza a esclarecer algunas de las cosas. Pero les quería mostrar algunos de estos ejemplos porque de alguna manera van a empezar a mirar un poco y dicen, ah, mira, claro, hay que empezar a afinar un poco el ojo y observar, ¿no? Tipo, che, este trazo cómo es. Si se fijan, por ejemplo, el trazo que está pasando acá es casi igual a este. Yo, capaz que algunos están desde el celu, les va medio que rabia, pero de última después pueden ver esta presentación si tienen tiempo. Pero básicamente lo que van a ver es que el trazo que está pasando por acá, este trazo básicamente, se combina bastante o de alguna manera se complementa con el trazo que está pasando acá. Y de alguna manera este trazo también está bastante relacionado al trazo de esta tipografía. Entonces ahí hay ciertos elementos que empiezan como a generar nexos. Y es como que yo estuviera diciendo, bueno, o sea, incluso esto capaz que podría haber sido hasta más interesante si esto fuera casi igual al mismo trazo que este. Pero de alguna manera ese tipo de combinaciones tiene que ver justamente, y esto va para Paulix, que justamente se genera la combinación o de alguna manera un relacionamiento morfológico entre los dos elementos porque justamente este trazo y este trazo son iguales o de alguna manera similares. Cuánta teoría, ¿no? Pero bueno, creo que esta es como la papa para empezar a entender cómo corregir las cosas, porque hay como dos motores para mí en el hecho de la práctica de cuando están haciendo combinaciones de elementos o prácticamente diseñando siempre. Por un lado tenemos un motor mucho más, cuando digo motor me refiero a como un motor práctico cerebral que funciona mientras estamos como haciendo la tarea de diseñar. Lo que nos pasa es que de alguna manera se van incorporando conceptos y ni siquiera son per se conceptos, son ejecuciones de cómo es que yo puedo lograr que dos cosas de alguna manera se vean armónicas. Y eso es una percepción visual, o sea, yo estoy viendo la pantalla, estoy viendo cómo agrando el tamaño de una cosa y achico el tamaño de otra y de alguna manera eso encaja visualmente, que no lo puedo explicar por qué, porque lo hago de manera intuitiva, de alguna manera, y hago que dos elementos se empiezan a combinar. Es casi como cuando, no sé, de repente, no sé si han visto un decorador o una decoradora que de repente viene y acomoda una silla en el medio de un cuarto y dices, claro, tipo, la silla va ahí, tipo, si la pones en otro lado no funciona. Bueno, hay algo de cómo se combina, de cómo se genera esa composición, que es bastante intuitivo de alguna manera, pero en realidad lo que nuestro cerebro está haciendo es todo lo que pasamos acá. O sea, está haciendo este análisis, está entendiendo cada elemento y sus atributos y de alguna manera generando un resultado que es armónico. Nada, esto es como lo que yo interpreto como más interesante de esta teoría, porque de alguna manera, de este material teórico, porque de alguna manera en la práctica nosotros no estamos pensando todo esto que estoy diciendo acá, pero pasa igual. De hecho, pueden encontrar diseñadores y diseñadoras del carajo que capaz que hacen cosas increíbles y que ni siquiera entienden este concepto. O sea, no es que no lo entiendan, quizás nunca lo reflexionaron o no lo analizan, directamente lo hacen. Y es lo que lo vuelve válido, digo, puedes tener toda esta teoría y después diseñar muy mal, digamos. No hace falta tenerla para diseñar bien. Pero sí es interesante que en el momento en el cual están diseñando, se pueden activar dos chips. Se puede activar el chip más automático de diseñar e intentar hacer que la combinación de los elementos funcione. Y también se puede activar un chip más analítico que tiene que ver con esto, de decir, che, esto que está acá combina con esto que está acá por esto, por esto y por esto y empezar a forzar las cosas a que funcionen. Pero eso es como muy, nada, muy analítico, pero bueno, yo funciono un poco así, o sea, cuando estoy haciendo las cosas, apago el cerebro, pongo música, diseño, pero hay un momento en el cual paro la pelota y digo, che, ¿qué estoy haciendo?
Tipo, a ver, esto lo quiero poner acá. Ah, bueno, ¿cuál es la idea de esto? Bueno, esto lo quiero hacer que combine allá. Y ahí empiezo a ordenar y a empezar como a dar los toques finales de alguna manera. Ah, y claro, yo estaba mostrando acá y ustedes no podían llegar a ver bien todo. Pero bueno. Bueno, pasemos a la parte práctica. Vamos a pasar un ejemplo en vivo. En vivo. Bien, como siempre, repito lo que les conté la otra vez. Sí, queda guardado, Flor. La idea es que lo voy a subir a YouTube esta vez y espero que la fuerza me acompañe. Esta vez se debería estar grabando en este mismo instante. Ya está saliendo en Twitch y se supone que se va a guardar en Twitch y yo después lo voy a subir. Y se supone que también lo voy a poder bajar y lo voy a poder subir a YouTube, donde va a ser quizás más cómodo para que lo vean cuando quieran. Así que nada, si tienen cosas que hacer y todo, la mejor, me encanta que lo estén viendo en vivo porque está buenísimo para el canal y demás. Y, please, y esto, tipo, yo me olvido. Eh, si me quieren seguir, si tienen cuenta de Twitch, me resirve. Después probablemente eso me sirva para que se expanda un poco el canal. Pero nada, sin compromiso, o sea, háganlo si posta les copa, compártanselo a alguien que que sepan que le puede llegar a servir el material y demás, así que nada, creo que puede estar bueno. Eh, y después miren un poco lo que dije en la intro de justamente esto de cómo se relaciona esto con el tema más universitario y demás y cuál es mi intención con todo esto. Eh, Caro, que decías, mi cerebro está intentando emparentar la flecha más grande con un elemento de la composición. Bueno, sí, pará, ¿de esto estabas hablando? ¿De lo anterior? Bueno, acá hay algo interesante y acá esto, por ejemplo, podría estar mejor, ¿no? Y acá es a donde siempre... sí, sí, yo me apagué, perdón. Ahí está. Acá es a donde pueden ver algunas de las cosas que se pueden seguir laburando. Para mí, un diseño nunca está terminado, pues siempre puede haber mejoras. Yo ahora lo veo y digo, una de las cosas que me resulta interesante para laburar como una segunda opción o algo para seguir iterando este diseño, es que quizás el trazo, si bien está funcionando acá y quizás no podría ser más fuerte, quizás no se relaciona perfecto con el trazo que está acá y este trazo podría ser o más fino o este podría ser un poco más grueso. Y después la flecha de alguna manera tiene un peso muy fuerte en la punta, pero de alguna manera el trazo no se relaciona bien con todo el resto de los elementos. De alguna manera está proporcional a este y de alguna manera tiene una relación con este. Está como en el medio de los tres. O sea, y cuando digo en el medio de los tres es que hay dos balances. O sea, si yo agarro matemáticamente e intento ver la altura de este trazo, es decir, cuánto mide, y lo comparo con esto, debe ser un pendejésimo diferente de esto y de esto y de esto. Pero de alguna manera debe haber algún tipo de relación entre las tres partes. Y eso es a donde se pone interesante, que también no es necesariamente matemático. ¿Por qué no es matemático? Porque en realidad cuando yo estoy poniendo este elemento en un fondo blanco, el balance de los blancos hace que el trazo no necesariamente se vea de manera matemática. Se va a ver distinto porque el fondo blanco lo va a modificar. Entonces la percepción visual va a hacer que por la morfología del elemento quizás cambie y se vea más grueso o más fino. Depende del fondo, depende de la curvatura, depende de todo. Por eso es tan difícil, y si me siguieran en eso que acabo de decir, les amo, pero sé que es complejo, pero por eso es tan difícil combinar tipografía, porque la tipografía tiene un millón de variables, o sea, tiene muchísimas variables en sí. Entonces, cuando vos la pones un elemento con el otro, es como que tenés que analizar un montón de cosas y tu cerebro está tipo intentando como entender un montón de cosas, y es bastante complejo, no es que sale al toque. Después, ya una vez que dominás como ciertos niveles de combinaciones o ciertos niveles de ajustes dentro de lo tipográfico, es como que empieza a salir bastante solo. Pero es bastante abstracto y bastante complejo. O sea, eh, bueno, ni hablar de la fotografía igual, ¿no? En la ilustración también pasa lo mismo. Pero bueno, a mí que me interesa mucho la tipografía me parece, nada, increíble. Sobre todo porque, nada, son elementos que dicen cosas encima, no es ni siquiera algo simplemente morfológico. Bien, vayamos al ejemplo en vivo.
Y cualquier cosa igual, obviamente, abierto a cualquier pregunta que quieran hacer y la vamos charlando. Bueno, traje esta que dice amo los memardos, que es una frase random que se me ocurrió traerla para acá. Ya la otra vez, para quienes estuvieron, había hablado de que uso este programa que es el peor de la historia para usar a nivel tipográfico, pero como siempre dije y siempre seguiré diciendo, los programas son programas, lo que importa es lo que saben. Entonces, yo siento bastante cómodo con este programa y me sirve. Entonces, la verdad que mis conocimientos valen más que el programa en sí. Bueno, igual el programa vale unos pequeños dólares, así que es una paja. Pero bueno, independientemente de lo que vale, digamos, el conocimiento vale más que eso. Entonces, si yo puedo entender la herramienta y la herramienta me permite a mí hacer lo que quiero, es más valioso que que pueda controlar la herramienta a que tener que aprenderme quizás a usar tres herramientas nuevas como para poder generar el mismo resultado. Siempre igual es interesante analizar y aprender el buen uso de cada herramienta para entender un poco las limitantes entre cada programa. Después, en otro momento, podemos hablar de otro tipo de cosas a nivel tipográfico también, pero bueno, este programa tiene un montón de limitantes que a veces me han sacado un poco canas verdes o pelos rosas, porque nada, es bastante choto para algunas cosas. Pero bueno, es como que me mal acostumbré a usarlo y me sirve. Bueno, demasiada explicación. Bueno, ya cómete la maldita naranja. Bueno, vemos esta combinación. Si ustedes me tuvieran que decir, y ahí atentis al chat, si ustedes me tuvieran que decir si esto es una buena combinación entre lo que estábamos diciendo antes, independientemente si la composición dice, che, Joaco está armónica, no sé qué, a nivel combinación, ¿está bueno o no? Digamos la aposta, si tiren sí, no, les espero, mientras tomo agua. Exacto, Fabián. Fabi, son muy parecidas. O sea, la verdad que no son interesantes. De alguna manera funciona. eh, funciona, qué sé yo. Pues lo podríamos dejar ahí y decir, bueno, ya está, pero no es una combinación. O sea, son demasiado similares y es justamente lo que estábamos hablando antes. Entonces decimos, bueno, che, vamos a darle cumbia. Vamos a decir, che, vamos a poner algo distinto. Y ponemos, ya la venía pensando obviamente, pongamos una bien condensada, bien potente. Ah, pará, pongo esto, vayamos por partes. Pongo esto. Claramente no funciona. ¿Por qué? Porque las características del trazo de esta fuente hacen que, o sea, primero, al ser súper condensada, tiene ojos súper, o sea, al ser súper condensada y tener un trazo súper amplio, súper potente, lo que pasa es que los espaciados que se generan, acá estoy en tipo 0,1, que es tipo el nivel de kerning, o sea, de interletrado. Nada, es una mancha re pesada y casi ni se lee. O sea, tiene que funcionar en un tamaño de display súper potente. Porque si no, es como que si yo lo pongo en ese tamaño, no se ve un joraca. Entonces, arrancamos diciendo, bueno, che, ya hay un nivel de contraste y de diferencia que esto es como una manchita que de alguna manera no está combinando demasiado bien, porque no estoy ni siquiera haciéndole fiel a... Bien, pará, pregúntenme lo que sea, ¿eh? Yo yo sigo tirando data, pero si les marea algo me interrumpen sin problema. Entonces, lo que voy a hacer ahora, yo veo que esto no está combinando realmente, porque no estoy siendo fiel a las características de esta tipografía particular. Entonces, de alguna manera lo que tendría que empezar a hacer es decir, bueno, le doy tamaño. Para ahí lo vamos a poner centrado para que sea más fácil. Le doy tamaño. ¿Qué pasa cuando le doy tamaño? Digo, bueno, ¿qué empiezo a mirar? Digo, bueno, si tuviera que combinar estas dos, puedo hacerlas combinar por el trazo y la contraforma. Llamamos contraforma a este elemento que está acá. O sea, lo que pasa, la forma sería la O y la contraforma es el ojo. Y yo podría hacer que el trazo se relacione directamente proporcionalmente con este. O sea, es decir, para que quede más claro, podría hacer que esto funcione así, literal. Tipo, hacer que, no sé, digo, lo pongo más bold o le doy más tamaño.
Digamos, puedo hacer que eso, intentar hacerlo funcionar por trazo, pero nos damos cuenta que no funciona muy bien. ¿Por qué? Porque hay algo de cómo está regulada la tipografía esta, o sea, las diferencias y variables, que más o menos sí puede llegar a funcionar, pero hay tanta diferencia entre los blancos y y las formas, o sea, la forma y la contraforma, que no genera demasiado una combinación que sea interesante. Entonces, vayamos haciendo una cosa. De hecho, voy a copiarme esto, vamos a poner como estaba antes, y así vamos teniendo como el progreso de cómo va avanzando, ¿no? Pues me interesa como que se vayan llevando como los estadios de análisis. Bien, nos damos cuenta que estamos por acá, ¿no? Entonces dijimos, che, esto no sé si es demasiado interesante. Digo, bueno, el segundo análisis es decir, bueno, está, ok, esta es display, dejémonos de joder, pongámosla a display. O sea, démosle tamaño en serio, posta, si fuera de joda. O sea, si no es como que no tiene sentido lo que estamos haciendo. Sí, obvio. Ay, qué lindo. Che, lo subo, así que despreocúpense. Obvio, bienvenides y bienvenides a quedarse, pero obvio sé que cada uno tiene su vida. De hecho, ahora en 5 entiendo que viene un partido, yo tengo menos fútbol que, no sé. Eh, Así que nada, después lo voy a subir, así que quédense tranquilos. Si se quieren quedar, buenísimo, invitados a seguirme acompañando. Bueno, nada, lo llevo a un plano de display, digo, che, dale, le doy cumbia, le empiezo a dar tamaño. Mira, y ahí, fíjense cómo, y acá posta empiecen a como a observar y a intentar como afinar el ojo. Fíjense cómo, dependiendo del tamaño que le voy dando, y también el espaciado de interletra, como que lo voy a empezar a hacer funcionar cada vez mejor. Y van a ver un punto en el cual, como re mágico, esto me encanta. Me encanta. Qué, qué genio. Eh, Hay un punto en el cual esto va a empezar a combinar por el solo hecho de que este trazo que está acá, o sea, perdón, el trazo no, la contraforma que está acá empieza a combinar con el trazo de la tipografía en sí. Y eso es como lo más interesante y es como mágico. Para mí es mágico porque es como que no es tan esperable, o sea, como que hasta que te das cuenta que es por eso, te pasa que a veces haces combinaciones, intentás que las cosas se combinen y no funciona. Tipo decís, che, ¿qué carajo pasa? ¿Por qué esto no funciona? Y te rompe la cabeza hasta que empezás a observar y a veces capaz que les pasó que que de alguna manera es como que no interpretaban por qué una cosa funciona y por qué otra cosa no está funcionando. Es como que lo hacen y ya. Como que si, bueno, vi, no sé, un póster en la calle que tiene una tipografía gigante y otra tipografía un poco más chiquita y funciona. Y decís, ah, pero ¿por qué funciona? O sea, y esta es un poco la papa de por qué. O sea, ya ven que en el momento en el cual le empiezo a dar ese nivel de contraste, se empieza a potenciar. Y hay un momento en el cual también se caga, porque, o sea, si yo a esto le doy demasiado tamaño, y esto también, y acá no seamos iluses, tiene que ver mucho con la composición en el plano en sí, es decir, con todo el espacio blanco que tengo alrededor. O sea, no es menor eso. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, podría hacer que si agrando esto, me van a decir, che, se ve mejor. Sí, sí, obvio que se va a ver mejor. ¿Por qué? Porque el espacio que está alrededor ayuda a componer esto y a unirlo. O sea, el espacio compone. El espacio blanco lo que hace es comprimir esto. Miren esto. De hecho, esto es un... hay mucha gente que ha hecho ejercicios de este estilo. Si ustedes ven estas dos, el cuerpo tipográfico es el mismo. Es exactamente el mismo. Todo es igual. Pero yo veo estas dos y te digo, che, ¿cuál es más grande? ¿Cuál tiene la tipo más grande? Y me vas a decir esta. ¿Por qué? Porque o sea, el blanco no contiene tanto, porque de alguna manera se está expandiendo la tipografía, de alguna manera se empieza a ir. Nada, me estoy yendo un poco del tema de combinación tipográfica, ya me meto medio en cuestión de composición, pero es interesante porque no es menor, digamos, la composición y cómo el plano en sí afecta a esa combinación es recontra clave, o sea, no es menor.
Eh, no da lo mismo ponerlo de una manera que ponerlo de otra. Pero, de alguna manera, ahora lo que estamos intentando hacer es como aislar los elementos y decir, che, bueno, ¿qué pasaría si hago esto? Bien, continuemos. Igual ya no nos queda tanto para seguir. Bien, ¿qué podría seguir haciendo? Bueno, puedo seguirle darle cumbia. O sea, digo, che, bueno, armo como algo así. Y le doy potencia, le doy potencia, le doy potencia, hasta que llega un punto, que acá, bueno, sí, creo que va a ser propicio a que agrande un poco la composición, hasta que llega un punto que tenga que analizar un poco cómo se va a relacionar estos dos elementos. A decir, bueno, che, ¿qué onda? Ah, y un punto clave, clave. Quiero hacer un panqueque, ¿está bien? Quiero hacer un panqueque y necesito usar huevos. ¿Qué tipo de huevos tengo que usar? Si uso un huevo estándar o un huevo medio comprado, nada, sepan disculparme les veganes, pero bueno. ¿Uso un huevo de una gallina que se está remuriendo o uso un huevo de bueno, maldita explotación de los animales? O uso un huevo de, no sé, de una granja súper bien cultivada, no cultivada, pero una granja súper nada, orgánica, toda mágica, qué sé yo, va a haber una diferencia. Entonces, esta combinación funciona muy bien y no seamos ilusos en esto, porque obviamente estoy usando elementos de recontra buena calidad, o sea, materia prima de primera, o sea, la Druk es una tipografía condensada del Joraca que va a funcionar recontra bien. Y acá también estoy usando una helvética, o sea, no es que estoy usando cualquier cosa. Y eso no es menor, digamos. Es muy importante seleccionar bien los elementos a la hora de diseñar porque va a hacer una diferencia. Pero fíjense cómo si yo sigo aumentando, también se van generando como otras relaciones. Y ahí tengo que empezar a ajustar un poco el espacio. Digo, no da lo mismo que esté a la misma distancia que estaba antes. Tengo que darle un poco más de aire. Y después, por ejemplo, no sé, a mí es como que me lleva a hacer esto, no puedo evitarlo. Decir, che, ¿qué pasa si voy a los extremos? Y se relaciona mucho a lo que estábamos viendo del de fingir demencia. Me llevo, no sé, a los extremos y digo, bueno, amo los memardos. Y fíjense que las operaciones, o sea, si lo tienen que resumir, son pocas. O sea, no es que hice millones de operaciones. Es más una elección tipográfica, un tema de espacio y un tema de cómo lidio con los tamaños. Y ahí las diferencias de contraste. E incluso puede ser más interesante si le doy más, pero miren cómo tengo que hacer por si le quiero dar más contraste. Por ejemplo, lo achico. ¿No? Digo, bueno, la chico, y acá es como yo no lo puedo evitar, a mí no o sea, es como que inevitablemente me sale hacerlo rápido sí, Fabi Reda algo de jazz, ¿no? Sí, sí, tipo, se podría hacer re rápidamente una cosa de jazz. Eh, Como que medio que mi ojo me indica tipo, che, dale más, dale menos, dale más, dale menos. Es como que esas proporciones se van fijando. O sea, por eso es muy importante todos los ejercicios que yo siempre comento de tipo, nada, como tener su listita de referentes de diseño. O sea, tener un montón de material. Y os muestro esto para que muchos ya lo deben haber visto, pero sigo mucha nada, tengo mis guardados tengo, no sé, millones de cosas copadas que las estoy viendo todo el tiempo. Y esto es papa para el cerebro, o sea, data que está entrando ahí de manera como pasiva. La convierto en activa cuando hago esto, cuando empiezo a ponerla en juego, ¿no? Pero básicamente mi cerebro está interpretando y miren, miren, aparte lo hice tipo sin pensar en esto, ¿eh? Pero miren esto. Esa es la misma tipo, ¿no? No es la misma de acá, pero digo que el uso son tipografías similares. Contraste de pesos. Es tipo, hice eso, básicamente. O sea, generé esos niveles de contrastes. Cuentas para recomendar. Yo lo que recomiendo un montón es que el algoritmo de Instagram es maquiavélico. O sea, es realmente, está hecho por el capitalismo. Y nada, es lo peor que hay.
pero de alguna manera es muy potente y nos puede recomendar cosas muy copadas. Entonces, si empiezan a seguir, por ejemplo, algunas cuentas de tipografía, cuentas de diseño, les va a empezar a recomendar más cosas. O sea, a mí en el Discovery me recomienda cosas de diseño que están recopadas y voy guardando. Entonces, a medida que van enseñándole al algoritmo, es como medio como Pinterest. Y la verdad que está bueno porque a mí me pasa que, y acá algunas personas pueden diferir muy fuerte de esto que voy a contar, pero me pasa que en mis momentos de ocio me gusta tener cosas que sean de alguna manera productivas o que yo considero productivas. Muchas personas dirían, che, Joaco, te podrías calmar y podrías ver una peli. Sí, la verdad que sí, debería, pero independientemente de eso, es cosas que me gustan, entonces me pasa que como Instagram es un momento de ocio medio vacío, que me llena a veces el cerebro de mucha porquería, empecé a como a enseñarle al algoritmo de Instagram a que me muestre refes y cosas copadas que realmente me puedan interesar y empezar a guardarlas. Y de esa manera medio que me hice mi listado de cosas interesantes que me sirve para tener inspiración y para darle papa al cerebro. Pero bueno, nada, esto que les mencionaba, digo, fíjense cómo, por ejemplo, las cosas, las operaciones que estaba haciendo acá, ya las tengo en el chip, o sea, están ahí. Obviamente, digo, no estoy trayendo nada nuevo porque ya lo deben haber visto en alguna otra remera que hice, pero digo, pasa ahí, o sea, pasan este tipo de cosas porque estoy como medio teniendo ese chip en la cabeza. Pero es clave todo lo que estuvimos viendo antes, porque de alguna manera eso que les estaba mencionando, o sea, todo el material teórico, lo que me sirve a mí es para poder analizar mejor las operaciones que realizo en cualquier diseño. Digo, es como que lo estoy mirando bajo el tamiz visual y decir, che, esto me gusta, no me gusta, más o menos va. Y después de repente hay un momento en el cual me pongo re analítico, lo miro, lo observo, digo, che, esto con qué se relaciona, porque mientras más elementos le pones, más difícil se vuelve. De hecho, si hablaran con, no sé, eh, capaz que algunos la conocen, pero Chula Galvez, que es una bueno, no sé si se dice repostera, pero no sé, que hace tortas del carajo y un montón de otras cosas de comida. Tipo, me imagino lo que debe ser la cabeza de ella, tipo, a la hora de tener que generar una torta nueva, de estar pensando, no sé, cómo se combinan los elementos, cuál es la mejor manera de combinar este elemento con este otro elemento, cómo es la cocción, cómo es que cada una de las cosas se tiene que combinar en un determinado momento y una determinada temperatura. Es eso, o sea, sigue siendo eso, es lo mismo, en el plano abstracto es lo mismo, lo que pasa es que acá estamos jugando con tipografía y ella está jugando con nada, ingredientes de cocina, comestibles, pero digo, a fin de cuentas en un plano abstracto es igual. Bien, me han preguntado varias cosas y no miré. Bien, de tipografía, ¿qué recomiendo? Bueno, hay un montón, pero a ver, por ejemplo, ¿ya arrancó el partido? Ah, che, qué bien, qué amor que tienen por el diseño que están acá. Eh, yo, como tengo menos fútbol que no sé quién, es como que nada, como que no me doy cuenta, pero la verdad que aprecio mucho que les cope. Eh, Cuentas de tipografía. ¿Saben qué? Voy a hacer lo siguiente. Después de terminar el vivo, voy a hacer un top 3 o 4 o 5 de las que sigo. Porque me pasa que ya no tengo como alguna muy particular. Tengo como muchas que recomiendan cosas distintas y ya ni me fijo cuál es la que lo compartió. Porque miro mucho en el Discovery y tipo guardo material y a veces se repite en varios lados. O sea, una que uso un montón para algunas referencias a veces de remeras, pero ya para aplicarlo más en las remeras es una que se llama Ripostis, que tipo tiene como tipo tiene remeras y muestran remeras, que está bastante piola, pero después no sé, tipo hay mucha cosa dando vueltas. Les puedo buscar, me gusta el challenge de tipo tirarles un par de cuentas copadas para que empiecen a nutrir al algoritmo de cosas copadas. ¿Qué más? ¿Dudas? Cosas que les hayan quedado, porque ya medio que acá podemos ir cerrando, me parece, porque ya más o menos hay como un par de conceptos. ¿Les sirvió? ¿Les pareció que estaba piola? Eh, no sé,
¿Algún comentario, algo de interés, dudas sobre algo de lo que hice acá en el, digamos, más como esta composición en vivo? Digo, podemos mirar un poco cómo se fue modificando, ¿no? Arrancamos con esto, seguimos con esto. Fíjense que estoy medio mintiendo en un punto porque de alguna manera los elementos en sí estaban buenos, entonces es como que mezclas un Ferrero Rocher con chocolate amargo y va a funcionar. Pero bueno, o sea, no obstante es muy importante cómo cambia, ¿no? Digo, fíjese cómo se ve esto, qué interés puede generar ese nivel de contraste versus esto, ¿no? Que quizás es interesante, pero de alguna manera esto es como hasta todavía más interesante en el nivel de contraste que maneja. Qué piola, qué piola. Me encanta. No sé si es F-Sync, no sé cómo es. Perdón, yo con los nombres, a veces soy un desastre leyendo. Pero, no, me encanta, me encanta. A veces me pongo demasiado abstracto, cualquier cosa me preguntan, pero intento como bajarlo de alguna manera para que quede un poco más claro. Y toda esa data la tengo yo en mi cabeza al re pedo, así que por eso tenía muchas ganas de compartirlo. Creo que les puede llegar a ser útil para analizar sus diseños de otra manera. Después podríamos hacer, nada, tenía muchas ganas de que se viene como cosas próximas. Voy a hacer lo que comenté la otra vez, de invitar gente, conocidos de la industria mía, amigos míos, que nada, gente que admiro como labura y que me copa y que puede traer material interesante por si les copa, me parece genial. Si no, después lo pueden ver en YouTube. Creo que puede estar bueno. Y después tengo ganas de hacer capaz que reviews de diseños, estaría re piola. Pero no desde el plano de una corrección, porque no, o sea, no es tanto eso, sino más recomendaciones y feedback, e incluso abrir un poco el micrófono a ustedes. O sea, como justamente lo que pasa un poco con los comments, ¿no? Que se pueda ver el material y y yo dar mi opinión, pero también abrir a ustedes también a que puedan dar sus opiniones y ayudar a otra persona. Creo que eso puede estar re piola. Y me parece que es interesante y no sé si hay alguien que esté haciendo esto y me parece que está buenísimo. Nada, pasa mucho en la Facu y me parece que está bueno. Así que nada, creo que podemos ir concluyendo, así no les robo mucho más tiempo, pueden ir a ver el partido o a descansar el cerebro. Les prometo que esta vez lo voy a publicar, así que lo van a ver después en YouTube por si encontraron alguna cosa que les pareció interesante, que nada, o como que pasé por alto o pasé medio rápido y quisieran como preguntarlo, lo van a poder poner en comentarios. Y después, nada, primero que nada agradecerles por coparse por el espacio y bueno, quien quiera después seguirme en Twitch, buenísimo, me sirve un montón. Después, nada, si quieren recomendar la cuenta, mil gracias, súper agradecido de que se copen y además, bueno, nada, seguirme en Twitch y si me quieren seguir en YouTube también genial, que ahí voy a estar compartiendo el material y todo lo que quieran compartir a otras personas, bienvenido y sobre todo bienvenido a las preguntas. Ah, y otro detalle, sí me habían comentado bastante hablar de temas de portfolio. La verdad que tengo bastantes oportunidades en mi propio portfolio, pero me parece re interesante el ejercicio. O sea, de nuevo, me propongo como un canal para charlar sobre prácticas de diseño y para intentar dar un feedback y generar preguntas. De ninguna manera me siento una autoridad para definir algo y tampoco creo demasiado en las autoridades, pero bueno. Eh, pero sí, me coparía mucho hacer portfolio reviews. Si eso es algo que les copa, después votémoslo y hagamos algo parecido que puede estar piola. Puede estar piola y me parece que puede ayudarles a muchos a conseguir laburo o a nada, también generar contactos. Creo que eso es clave para desarrollar una buena carrera. Así que nada, les mando un abrazo muy grande, muchísimas gracias, nos estamos viendo, por eso me escriben, si quieren más data, después voy a compartir
estos tipos que les mencioné y muchísimas gracias en serio por coparse. Un abrazo grande y que sigan bien. Nos vemos. Chao, chao.